Bienvenido una vez más a tu iglesia Alumbra. Dispone todo tu tiempo y todo tu corazón para recibir lo que Dios quiere hablarte hoy. Estás en casa, estamos juntos, mantente feliz. Bienvenidos. Así es, sean todos bienvenidos a Iglesia, un lugar de intimidad. Y sé que al igual que Alexandra, Alejo y John, muchas familias en este momento se están preparando y ya están listas para entregarle este tiempo de alabanza y adoración al Señor Jesús. Así que bueno, acompáñame al Salmo 121 que dice lo siguiente, dice: levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Y Él es el Señor que es digno de ser alabado, Él es el Señor que es digno de ser adorado en esta mañana. Así que dispón tu corazón, hombre, dispón tu corazón, mujer, dispón tu corazón, niño y joven, para adorar y exaltar el nombre del que todo se lo merece, el Rey que es por sobre todo. Así que acompáñame a orar. Padre, te damos gracias, Señor, te entregamos este servicio en tus manos, te entregamos, Señor, todo lo que ha pasado y va a pasar, Señor. Tú tienes el control de absolutamente todo. Eres digno de nuestra adoración, eres digno de nuestra alabanza, Señor. Te entregamos nuestros corazones a ti y solamente a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dispón tu corazón para adorar al Señor. Muy buenos días, iglesia. Estamos en esta hora adorando al Rey de Gloria, dando gracias por este hermoso domingo de bendición. Vamos a adorar al Rey de Gloria. Te invito a que le puedas dar un aplauso ahí donde estás, que le puedas decir: Señor, me entrego a ti en esta hora. Libre, gracias por tu libertad. Cantemos. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Es una mañana de fiesta. ¡Aleluya! Vamos, canta conmigo. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. La Biblia dice en 2 de Corintios 3:17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cántale. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios.
Espíritu de Dios. Llena cada hogar de tu amor, Señor. Que tu presencia se derrame, que tu presencia nos llene todo. Te adoramos solo a ti, Señor. Espíritu Santo, Señor, ¿podrías derramar tu presencia? Llena cada hogar en esta hora, Señor. Trae libertad, Señor. Como dice tu palabra, donde está tu Espíritu Santo hay libertad. Te adoramos, Señor. No temeremos al gigante ni a la tormenta. Creemos que tú eres Rey sobre todo, y en el trono estás sentado, Señor. Por encima de nuestras emociones, tú eres Rey. Tú eres Rey. Por encima de la prueba de los gigantes, tú eres Rey sobre todo. Oh, Señor, recibe toda gloria. Recibe, glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo. Levantamos un altar de adoración. Levantamos un altar de adoración a ti, Señor. Solo a ti. Solo a ti. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos solo a ti, Jesús. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas
vamos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén, amén. Qué bueno es el Señor, qué fiel es el Señor. Él merece toda nuestra alabanza, Él merece toda nuestra adoración. Y vamos a seguir adorando al Señor con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Hay una parte que está en Hechos capítulo 20, versículo 35, que dice lo siguiente. Dice: en todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y qué privilegiados somos nosotros que tenemos una casa, una iglesia local, en donde nosotros podemos ejercer y dar y poder vivir el principio de la generosidad. Si tú eres parte de la iglesia Alumbra, si tú eres una de aquellas personas que sientes que eres miembro de la iglesia Alumbra, que Dios te ha plantado en este lugar, entonces yo creo que este es el momento de poder vivir el principio de la generosidad para que su reino sea extendido. Así que déjame orar por cada semilla sembrada, déjame orar por cada ofrenda, ¿verdad? Por cada acto de generosidad y de obediencia, y todo lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque en Alumbra hay corazones generosos. Gracias, Señor, porque en Alumbra hay hombres y mujeres, familias y hogares, Señor, que no les cuesta vivir el principio de la generosidad. Lo hemos visto, Señor. Lo hemos visto en esta temporada quizás difícil, Señor. Nosotros como iglesia, como miembros de la iglesia local, Señor, hemos podido dar y ver. Y hemos podido sentir, Señor, que tú has sido muy fiel con nosotros, Señor, también. Así que gracias, te pido que bendigas cada ofrenda, cada semilla, cada acto de generosidad, Señor, cada vivir el principio de generosidad. Bendice, Señor, cada hogar, y aún a esos hogares, Señor, que hoy están pasando necesidad, Padre, en alimentos, que hoy está pasando necesidad en provisión, Señor, en techo, en vestidos, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sé tú proveyendo a esas personas. Gracias por tu fidelidad y gracias por tu provisión. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Y queremos volver a darle la bienvenida a aquellas personas que quizás no se conectaron a las 10:30 y recordarte que nuestro servicio comienza 10:30 y hemos tenido una semana muy especial. El viernes compartimos la cena del Señor. Qué lindo fue estar reunidos en familia. Y ahora viene una parte muy importante que son los anuncios, y además Vane tiene algo especial que compartirnos, algo que estamos haciendo en las redes, así que te invitamos también a que estés conectado a través de nuestras redes. Así que Vane, pasamos con vos. Hola Pastor y hola Mari, y hola a toda nuestra familia Alumbra que nos acompaña un domingo más. Hoy quiero recordarles sobre esos espacios de crecimiento que seguimos teniendo a través de la semana y en los cuales nos unimos como familia de la fe. Los martes y los viernes a las 6 de la mañana nos unimos en nuestras mañanas de oración. Los miércoles a las 8:30 de la noche estamos en nuestro estudio bíblico liderado por el Pastor Rubén, donde estamos profundizando en el libro de Romanos. Y los jueves a las 8 de la noche es el turno de las mujeres, que nos reunimos a crecer en fundamentos que nos ayudan a enfrentar las situaciones del día a día. Comentarles que esta semana hicimos la pregunta en nuestras redes sociales sobre qué es lo que han aprendido en estos espacios, y esto fue lo que nos contestaron. Natalie Páez dice: los no de Dios son lo mejor que nos puede pasar. Masi Valeta dice: he crecido en la palabra y en cómo debo aplicarla en mi vida. Denise Hueso dice: aprendiendo de su palabra para reflejar a Cristo. Excelentes espacios donde hemos aprendido de su palabra y así a glorificar a Dios. Mariana Cot dice:
que no debemos subestimar nuestra inclinación al pecar. Anthony Clay dice, nuestro Dios siempre tiene el control, Él es soberano sobre toda situación. Senira Cervantes dice, no importa cuál sea mi pecado, el Señor mira mi corazón y si realmente me arrepiento, encuentro redención. Paola Navarro dice, que necesito a Jesús, mi sanador, cada segundo de mi vida. Héctor Guido dice, cuando pecador soy, necesito a un Jesús Salvador. María Mónica Villa dice, identidad y confianza en Cristo. Qué bellos mensajes de toda nuestra familia de la fe. Los invito a que nos sigan en nuestro Instagram @iglesiaalumbra y participen de todas estas actividades semanales y a que estén pendientes sobre todos nuestros espacios de crecimiento. Ahora los niños tienen un mensaje importante para nosotros. Hola chicos y chicas, hoy los vengo a invitar para que se metan a nuestra página en YouTube 5 p.m. hoy domingo. No se lo pierdan, va a estar muy divertido. Chao, bendiciones. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, mi Rey, porque eres el Rey sobre todo. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder ser entendidos por medio de tu palabra. Señor, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Señor, solamente una sola palabra que salga de tu boca bastará para sanarnos, bastará para salvarnos, bastará, Señor, para restaurarnos. Gracias, Señor, por atraernos a ti. Gracias, Padre, porque es por causa de tu misericordia, Señor, que nosotros hoy podemos respirar. Gracias, Señor. Te entregamos esta mañana en tus manos, te entregamos esta enseñanza en tus manos. Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, sé tú hablándonos a nuestros corazones, Señor. Gracias, gracias por tu presencia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es poder estar otra mañana, otro domingo en familia. Qué bueno es poder llegar hasta tu casa, hasta tu hogar. Y yo le pido al Señor que hoy nos permita, ¿verdad?, conocer más profundamente sus intimidades. Yo le pido al Señor que en esta enseñanza, en esto que vamos a estar hablando hoy, en esto que vamos a estar enseñando hoy, el Señor sea revelándose a sí mismo a nuestra vida y nuestro entendimiento de Él sea engrandeciéndose, nuestro conocimiento de Él, nuestro llegar a Él sea de una manera más íntima para que nuestra vida sea transformada. Mientras más conocemos al Señor, más nuestra vida tendría que ser transformada y más nos vamos a acercar a Él en arrepentimiento, en adoración y en fe. Así que eso es lo que le he venido pidiendo al Señor en esta semana, que cada hombre que esté en su casa, que cada mujer que esté en su casa, que cada joven y niño que esté en su casa, que esté escuchando esta enseñanza, pueda al final de la enseñanza correr a Cristo como y poder entender que Él es su único Salvador y su único Señor y que Él es en realidad el Rey de nuestra vida. Esta enseñanza se llama El Rey en agonía por amor a su Padre y a nosotros. El Rey en agonía por amor a su Padre y a nosotros. Y nos vamos a estar enmarcando en Marcos capítulo 14. Por algunos domingos nos vamos a enmarcar en Marcos capítulo 14, 15 y 16. Porque lo vamos a hacer de forma así como expositiva. Vamos a estar, no nos vamos a perder sus últimos momentos, los últimos momentos y las últimas horas del Señor y su victoria en la cruz del Calvario. Y nos vamos a estar enmarcando, como muy bien lo hemos hecho en estas casi 12 semanas, mayormente en el Evangelio de Marcos. Y nos vamos a enfocar hoy en Marcos capítulo 14, de los versículos 32 a el 42. Marcos capítulo 14, de los versículos 32 al 42. Y se lo quiero leer y ahorita hablamos un poco del contexto. Dice, fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní. Y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse
profundamente, afligirse y angustiarse profundamente. Versículo 34 dice, les digo, mi alma está destrozada de tanta tristeza. Mi alma está destrozada de tanta tristeza, dice el Señor de los ejércitos, el Rey Todopoderoso. Dice, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo, le dijo a Pedro, a Santiago y a Juan. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, clamó nuestro Señor Jesús. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿Aún duermes? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, la carne es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo, adelante, duerman, descansen, pero no. Dijo, adelante, duerman, descansen, pero no. La hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Entregado en manos de pecadores. El perfecto en manos de pecadores. Levántense, vamos y miren, el que me traiciona ya está aquí. ¿Qué porción de la palabra tan íntima? ¿Qué porción de la palabra tan reveladora? ¿Cómo el Padre permitió que esta porción de intimidad con el Hijo estuviera para nosotros, estuviera expuesta en su palabra, expuesta para nosotros? Personas comunes y corrientes, leyendo y escuchando el clamor de su Hijo en las últimas horas de su muerte. Dios, ¿sabes, iglesia? Dios permita que hoy podamos entender las profundidades de su obra. Dios permita que leyendo y tocando puntos importantes de esta porción de la palabra, permita que podamos entender las profundidades de su obra. ¿Cuál es el contexto? El contexto es después de lo que enseñamos la semana pasada. Ya estaban a pocas horas de su muerte. El Señor había acabado la cena, la última cena, la cena de la Pascua. Allí habían dicho que alguien lo iba a traicionar. Había explicado cuán importante era ese pan, cuán importante era la sangre que iba a ser derramada hasta la última gota en la cruz del Calvario. Y después se levantan y oran, y después se levantan de la mesa y adoran al Señor, como le enseñamos la semana pasada, y levantan un clamor en adoración a Dios, diciendo, este es el día, seguramente en Salmo 118, este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Qué contradictorio era seguramente lo que estaban cantando con lo que estaban viviendo, pero su alma cantaba y no dejaba que su atmósfera definiera la adoración de su corazón. ¿Verdad? En esta porción de la palabra hay verdades sobre Cristo y su obra de redención que tú y yo necesitamos conocer. Un teólogo, J.C. Ryle, escribió y dijo de esta porción lo siguiente: la historia de la angustia de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní contiene cosas que los teólogos más sabios no pueden relatar correctamente. ¿Por qué? Porque era la intimidad de un padre con su hijo, era la intimidad de un hijo con su padre.
Pero el Señor permitió que estuviera allí para nosotros. Y yo de verdad que estoy orando al Señor que podamos entender cada detalle que el Señor ha mostrado allí, que lo podamos atesorar en nuestro corazón. A través de este pasaje, el Señor corre el velo para que podamos entender y ver claramente lo que estaba pasando en el alma humana de Jesús antes de morir en la cruz. El Señor en este pasaje está siendo revelador hacia nosotros, hacia personas comunes y corrientes. El Rey sobre todo, tan divino como el Padre y tan humano como yo, pero sin pecado, sufría por mi causa. El Rey sobre todo, tan divino como el Padre, tan divino como el Espíritu Santo, pero también tan humano como yo, pero sin pecado, sufría por mi causa. Aquí se muestra que Él es 100% hombre y 100% divino, 100% Dios. Su humanidad, escúcheme bien, no disminuyó en nada su naturaleza divina. Pero su divinidad no opacó ninguno de los dolores humanos que Él tuvo. Su divinidad no opacaba o su humanidad no hizo que se debilitara, no disminuyó su naturaleza divina, pero su naturaleza divina no opacó los dolores que Él estaba sintiendo en aquel momento, en aquel tiempo. Así que recordemos que fue en la agonía de Getsemaní que Él levantó, ¿verdad?, esa adoración. Y quiero ir a mi primer punto después de este contexto. Mi primer punto es este: mi Rey en una agonía desgarradora. Mi Rey, el Rey sobre todo, en una agonía desgarradora. Y me voy a enfocar en los versículos 32 y 34. Dice: fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. 8 de los discípulos se quedaron más lejos, pero Jesús quiso que 3 lo acompañaran y aprendieran algo más profundo. Filipenses 3:10 dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, decía Pablo. Y Pedro, Juan y Santiago estaban ahora experimentando el dolor, experimentando el sufrimiento de Cristo antes de ir a la cruz del Calvario, para que ellos pudieran entender que ellos también iban algún día a morir por Cristo, que ellos también iban a sufrir por Cristo. Cristo les estaba mostrando además cómo se tenía que relacionar un hijo angustiado con su padre que lo escuchaba, con ese padre amoroso. Jesús necesitaba ser acompañado, sí, pero también quería que le conocieran más en medio del dolor, ¿verdad? Y vemos al Dios encarnado enfrentándose a una expectativa de un dolor horrendo e inimaginable. Esta escena muestra cómo Cristo estaba sufriendo grandemente. Él estaba contemplando algo terrible y doloroso. El Rey sobre todo estaba siendo aplastado literalmente por la tristeza. Nuestro Rey, el Rey que había hecho milagros por todo el Evangelio de Marcos, el Rey que había sanado a una mujer con flujo de sangre, el Rey que había levantado a la hija de Jairo, el Rey que llegó al endemoniado gadareno y echó todos sus demonios a los cerdos, el Rey que tiene la autoridad sobre absolutamente todo, ahora afligido. Ahora estaba casi llegando hasta la muerte por su tristeza y aflicción. El Rey sobre todo también era un humano, un 100% humano, y en su alma humana estaba afligido porque estaba a punto de cargar algo que ni tú ni yo podemos soportar. Y comenzó a afligirse, dice el versículo 33, y angustiarse profundamente. Versículo 34 dice: les dijo: mi alma está destrozada.
de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. En Getsemaní Jesús solía ir con sus discípulos a tener intimidad con sus discípulos, a apartarse y a tener intimidad con Dios. Era allí en ese lugar que el Señor lo quería en ese momento. Era allí, Jesús escogió el Getsemaní, porque Getsemaní significa prensa de olivos para orar en su última noche. Getsemaní significa el lugar donde Cristo iba a ser prensado, triturado, donde su alma humana iba a colapsar, donde iba a estar a punto de morir, donde su alma iba a ser triturada, donde su alma iba a ser molida. Getsemaní, un lugar donde se machaca el olivo para el aceite, donde se machacan las uvas para el vino. Y allí Cristo iba a ser machacado por ti y por mí. Por eso es que esta porción de la palabra tiene que revelarnos desde el principio su obra majestuosa de salvación para nosotros, cosa que nosotros no podíamos hacer, iglesia. Desde el principio, todas las personas que ahora mismo me están escuchando, presentes o después durante la semana, tienen que entender, tenemos que entender que esta es la obra que Él venía a hacer. Para esto había sido llamado, para que Él en su sufrimiento nos evitara nuestro sufrimiento en ir a la cruz. Esa es la obra de redención de Cristo para nosotros. Y en medio del dolor y el sufrimiento del Hijo, su Padre enviaba a ángeles. Escúchenme bien. Su Padre enviaba a ángeles que le fortalecían, porque su Hijo estaba a punto de morir. Dicen teólogos que si los ángeles no hubiesen llegado en ese momento, Cristo hubiera muerto ahí en ese momento. Pero no era el plan de Dios. Por eso Él tuvo que enviar a ángeles para que lo fortalecieran. Eso está en Lucas 22, en esta historia paralela en el Evangelio de Lucas. Lucas 22, 22 versículos del 42 al 44 dice: diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad sino la tuya, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortaleció. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió, escúcheme bien, y su sudor era tanto la ansiedad, la tensión, que su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre tierra. ¿Se imaginan el dolor y la tensión de Cristo? Porque iba a hacer algo que tú y yo estábamos destinados a hacer, pero Él se interpuso. Como muy bien dice, glorioso intercambio. Él intercambió su vida por la nuestra, sudando gotas de sangre. Jesús estaba viviendo un intenso dolor hasta el punto de sudar sangre. Hematidrosis se llama. La tensión en Jesús alcanzó un nivel tan alto que sus vasos se reventaron y sangre se mezcló con su sudor. Estaba tensionado, había mucho dolor, muchísimo dolor. Dios envió un ángel no para consolarlo, sino para fortalecerlo, para que siguiera su camino hacia una angustia superior. El ángel no llegó y dijo: ay, pobrecito Jesús, como nos gustaría que a nosotros nos llegaran diciendo cuando estamos sufriendo: ay, pobrecito. No, el ángel llegó a fortalecerlo, para prepararlo, para ayudarlo, para empujarlo a una angustia superior, a la angustia de la cruz, por causa de mi rebelión, por causa de nosotros ser unos rebeldes y orgullosos. Ese ángel llegó a literalmente a fortalecerlo porque él sabía que tenía que vivir una angustia superior. Alguien inferior a Dios ahora lo fortalecía. Alguien inferior a Jesús fortaleciéndolo. Qué humillación para Cristo, pero también qué humildad la de Él. Dejaba que el Dios en nosotros, el Dios con nosotros, Emmanuel, dejando que un ángel lo fortaleciera. ¡Wow! ¡Qué humillación, pero qué humildad! Pero ¿cuál era la causa de esa tensión?
¿Cuál era la causa verdadera de la tensión, del dolor, del sufrimiento, de la angustia, del terror, del temor en el alma de Jesús? ¿Cuál era la causa? ¿Por qué él estaba así en realidad? Esa noche Cristo se estaba enfrentando con algo que ninguno de nosotros hemos enfrentado jamás. Y no lo vamos a enfrentar. Gracias a su misericordia y a su gracia. No fue el horror de la tortura física el que lo atemorizaba en realidad. Dios en realidad lo estaba haciendo pecado, lo iba a hacer pecado. Sino, él iba a vivir algo. Él iba a vivir algo que nunca había vivido. Él iba a recibir algo que él nunca había recibido. Miren cómo dice 2 Corintios 5:21. Dice, el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él y únicamente él podía beber aquella copa amarga. La perfección iba a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. La perfección, el Dios perfecto, iba a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y esto me lleva a mi segundo punto. Una oración suplicante, pero sumisa. Una oración suplicante, pero sumisa. Versículos 35 al 36. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió una oración y pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Pero que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Dios muestra un rey que suplicaba a su Padre, pero con sumisión. No sabemos por cuánto tiempo oró, pero lo que sí sabemos es la esencia de la oración. Abba Padre, Abba Padre. Oró por 3 veces. Abba Padre. En ese momento de profunda angustia, iglesia, Jesús no se sintió lejos del Padre. Abba Padre. Jesús sabía a quién correr cuando él estaba angustiado. Jesús sabía a quién correr cuando él cuando él estaba viviendo sufrimiento. ¿Sabes tú a quién correr? Abba Padre, ¿qué significa? Papito lindo, lo estamos viendo en Romanos 8, 17 y 18. Papito lindo. Los judíos nunca se llegaban a Dios diciendo Abba, y en este caso Jesús, el Hijo de Dios, le está diciendo papito, Padre amado, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El clamor de un hijo angustiado hacia un padre que le escucha. ¿Te lo imaginas? ¿Te lo imaginas? ¿Te imaginas al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes clamando, Padre amado, Abba, Abba, Abba? Si Él clamó, nosotros ¿cómo no vamos a clamar a ese Dios? Abba, Abba, sea tu voluntad y no la mía. De ser posible, Jesús no quería pasar por esta experiencia de tomarse esa copa amarga. Esta era la fuente de la agonía de Jesús. ¿Por qué él tenía tanta agonía? Porque se iba a tener que tomar esa copa. Se iba a vestir de pecado siendo él perfecto. En todo el Antiguo Testamento la copa simboliza la ira de Dios sobre el pecado del hombre. Miren lo que dice Salmo 75:8. Dice: pues el Señor sostiene una copa en la mano, Él derrama el vino en señal de juicio, y todos los malvados la beberán hasta la última gota. ¿Por cuál era la angustia de Cristo? La angustia era que no era la cruz como tal, era que Él iba a tenerse que tomar la copa de la justa y santa ira de Dios por cada pecado que nosotros cometemos y cometimos y vamos a cometer.
se iba a volver pecado siendo un Dios santo. Lo santo se iba a mezclar con el pecado. No fue creado para eso. Su misión como Dios no podía hacerlo. Y Él se despojó, literalmente. Se despojó. Y como humano Él tenía que hacerlo. Como Dios tenía que hacerlo. Jeremías 25:15 dice: esto me dijo el Señor, Dios de Israel: toma de mi mano la copa de mi enojo, que está llena hasta el borde, y haz que todas las naciones a las que te envíe beban de ella. Él bebió la copa en el Calvario, pero Él decidió de una vez por todas que Él la bebería en el Getsemaní. O sea, fue en el Getsemaní que Él decidió. La bebió en el Calvario, pero decidió en el Getsemaní. Él dijo, la lucha fue allí, en el huerto, en el jardín de Getsemaní. La lucha de la cruz fue ganada en el jardín de Getsemaní. Esta lucha en el Getsemaní, el lugar donde fue molido, tiene un lugar importante para cumplir el plan de salvación, el plan de redención de Dios para nosotros. Si Jesús, escúchame bien, si Jesús hubiera fracasado allí en el Getsemaní, Él hubiera fracasado en la cruz. Su éxito hizo que la victoria de la cruz fuera posible. Su éxito y su lucha en victoria en el Getsemaní hizo que la victoria de la cruz fuera posible. ¿Sabes? Estaba meditando sobre esto. Nuestras copas, las copas de sufrimiento que tú te puedas tomar en toda tu vida, lo que tú sufras en toda tu vida, nunca van a poder ser tan profundas y amargas como lo fue la copa que se tomó Cristo por amor a nosotros. Nunca. No podemos entender su amor. Si no entendemos la justicia de lo mismo que Él nos libró, no podemos entender su amor en realidad si no entendemos su justicia. No podemos entender su amor si no entendemos de lo que Él nos libró en el Getsemaní, en la cruz. Sabes, cuando tú entiendes la justicia, cuando tú entiendes la ira de Dios, cuando tú entiendes la santidad de Dios, vas a abrazar mucho más su amor. Por eso no podemos hablar del amor de Dios, ¿sabes? Hablar del amor y no hablar de la ira es no entender literal el amor de Dios. Él nos salvó de su ira y por eso entendemos su amor, entendemos su misericordia. El dolor que tuvo Jesús no fue por la expectativa del horror de la cruz y el sufrimiento físico en ella. Su dolor era porque iba a cargar todo el peso de la ira santa de Dios que nosotros habíamos acumulado a lo largo de los siglos por causa de nuestro pecado. Jesús, el Santo de Israel, escúcheme bien, Jesús, el Santo de Israel, el que nunca había pecado, estaba cargando el sentimiento de nuestra culpa. Estaba cargando con la condenación destinada para ti y para mí. Estaba cargando con el sentimiento de vergüenza que produce el pecado de nosotros. Estaba cargando con cada pecado. En esa cruz, en esa lucha de Getsemaní, cuando Él se estaba tomando esa copa, cuando Él le estaba diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Estaba cargando con cada grito que tú le haces a tu esposa. Estaba cargando con cada inmoralidad que nosotros cometemos. Estaba cargando con cada pensamiento pecaminoso de cada uno de los que Él vino a salvar. Todo sería descargado sobre Jesús en la cruz del Calvario. Toda la ira santa de Dios iba a ser descargada sobre Él en la cruz del Calvario. Él tenía que tomar toda la ira de Dios por causa de todo esto. Por primera vez, escúcheme bien, por eso la agonía, por primera vez iba a caer sobre el que nunca había pecado, iba a caer el pecado. Por primera vez iba a experimentar Jesús el abandono de su Abba, el abandono de su Padre. Por primera vez la relación perfecta y eterna de la Trinidad en la eternidad se iba a suspender
al hacerse pecado. Por primera vez, Cristo en la cruz, Él dijo: Padre, Señor, ¿por qué me has abandonado? Por primera vez, por causa de la copa que se tenía que tomar. Por eso era que estaba, él sentía tanta agonía. Porque Él, en su esencia, nuestro Dios, 100% santo, le estaba costando mezclarse con el pecado que Él no había cometido por amor a nosotros. Por primera vez, el Hijo iba a sentir soledad, la soledad que causa el pecado que nosotros sentimos. Recordamos 2 de Corintios 5:21 que lo leímos ahorita. El que no conoció pecado, Cristo lo hizo pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Alguien dijo que Jesús iba a sufrir miles de infiernos. ¿Por qué estaba allí como muerto sudando sangre? Porque Él iba a sufrir miles de infiernos concentrados en la copa de esa cruz. El infierno que nosotros merecíamos sufrir, Él lo iba a sufrir. Él sufriría la condenación de todos los pecados en un instante, en media hora. Él iba a sufrir toda la condenación que el Dios Padre tenía para la humanidad. Él la iba a sufrir. Él se metió en el medio y Él dijo: yo voy a morir por ellos. Qué copa tan amarga Cristo se estaba tomando, se iba a tomar. Por eso la agonía. Jesús iba a cargar, escúchame bien esto que te voy a decir. Jesús iba a cargar una ira sin misericordia para que sus hijos pudiéramos experimentar una misericordia sin ira. Jesús iba a cargar en esa cruz. Jesús estaba cargando en el Getsemaní, se estaba preparando, fortaleciendo en el Getsemaní para cargar una ira sin misericordia, para que tú y yo podamos vivir una misericordia sin ira. Wow, ¿cuántos alaban a Dios por eso? Cuando yo entiendo esto, yo le doy gracias a Dios. Yo tengo que adorarlo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por la copa que se tomó, que yo tenía que tomarla. Esto me lleva a mi tercer punto. Es por esto que suplica. Este es el tercer punto. Una determinación llena de sumisión y de amor. Abba Padre, clamó, versículo 36. Todo es posible para ti. Escucha, todo es posible para ti, Señor. Yo sé que todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Te pido que la quites. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. El alma humana de Jesús, rota, iglesia, en 1000 pedazos. Estaba buscando otra alternativa para cumplir la misión que se le había encomendado sin tener que tomar esa copa. Nosotros, ¿sabes? No entendemos esto que Él estaba pidiendo porque nosotros no tenemos un odio perfecto con el pecado, pero Él sí. Él se tenía que mezclar con lo que más odiaba. ¿Sabes? Como cuando tú tienes que ir a un lugar que no te gusta y tú dices no quiero. Como cuando te dan de comer algo y literalmente te lo meten en la boca, algo que no te gusta, y tú dices no quiero. Bueno, Él se tenía que tomar el pecado que no había hecho por causa del amor que tiene para con nosotros. Él odia el pecado y tuvo que dejarse vestir de pecado. Se tuvo que tomar toda la ira de Dios por causa del pecado. Es por esto que esta oración era la única petición posible para un Dios santo. Que pase de mí esta copa. Todo su ser sentía repulsión ante solamente pensar en el vestirse de pecado. Alguien dijo: Cristo vino a predicar el evangelio, pero el principal objetivo de su venida es que hubiese un evangelio que predicar. O sea, Cristo tenía que ir. Él sabía
que pase de mí esta copa, Señor. Mas sin embargo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía que iba a escuchar un silencio ensordecedor. Él sabía que Dios no le iba a hacer pasar esta copa, ni iba a apaciguar su ira. La ira de Dios iba a caer sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y ese es el evangelio que tú y yo predicamos. Si Él no hubiese ido a la cruz, no hubiese evangelio que predicar. Y este es el evangelio que predicamos, que Él fue a la cruz por causa de nuestros pecados, para que tú y yo tuviéramos entrada libre al trono de la gracia. Jesús estaba sufriendo, pero hay un sin embargo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ese sin embargo? Hay una determinación de ser sumiso y obediente. Él dijo, todo es posible para ti, Señor. Pero en esta ocasión Dios decidió no hacer lo posible. Él pidió, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Pero en esta ocasión Dios no lo quitó. Pero hubo un sin embargo en su oración. Dice, sin embargo, que se haga tu voluntad y no la mía. El Padre decidió cumplir las dos peticiones anteriores, pero sí la tercera, por amor a nosotros. El Padre al final hizo su voluntad y no esas dos primeras peticiones que Cristo estaba levantando. Escúcheme bien esto. Si Cristo no se hubiera tomado esa copa de la ira hasta la última gota, el cielo se hubiera quedado vacío y el infierno lleno. Te lo voy a repetir. Si Cristo no se hubiera tomado esa copa de la ira hasta la última gota, el cielo se hubiera quedado vacío y el infierno lleno. El diablo hubiera ganado. No hubiera habido salvación para nosotros ni para nadie. Si Jesús no hubiera tomado la copa de la ira, nos la hubiéramos tenido que tomar nosotros. Por esto tenemos que estar eternamente agradecidos por el final de esta oración. Que no se haga tu voluntad, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración demuestra una fe extrema en la confianza de la voluntad de Dios. Cada vez que tú y yo oramos, que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya, no es orar con falta de fe, es al contrario, es tener fe, la fe suficiente para confiar en la voluntad de Dios. En el huerto de Getsemaní, la voluntad humana de Jesús quedó completamente alineada con la voluntad soberana de Dios. Cristo no iba a abortar la voluntad del Padre por amor a su Padre y por amor a todos aquellos que Él había venido a rescatar. Por horrible que fuera el sufrimiento, iglesia, por horrible que fuera el sufrimiento, ningún obstáculo iba a ser lo suficientemente grande como para impedirle a Jesús continuar el camino de la obediencia hacia la cruz del Calvario. Que no se haga lo que yo quiero, Señor, sino, Padre, sino lo que tú quieras. Porque lo que tú quieres siempre va a ser mejor, siempre va a tener un final superior a lo que yo estoy queriendo en este momento. ¿Sabes? Quiero terminar con este último punto y quiero dejar algunas enseñanzas para nosotros el día de hoy. Y mi último punto es una exhortación amorosa para nosotros en medio del sufrimiento. Una exhortación amorosa para nosotros en medio del sufrimiento. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo: adelante, duerman, pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona, o sea, Judas, ya está aquí. Juan, Pedro, Jacobo vieron el Hijo de Dios postrado, pero no le imitaron. Él los llevó a los tres, pero no le imitaron. El Dios estaba orando y los humanos necesitados durmiendo.
como muy bien nosotros hacemos muchas veces. Dios intercediendo, Jesús intercediendo por nosotros, el Espíritu Santo muchas veces intercediendo por nosotros y nosotros durmiendo. Preferimos abandonar el camino de la obediencia porque dormir es más fácil. ¿Cuántos de nosotros estamos dormidos espiritualmente hablando? Jesús detiene la intimidad del Padre 3 veces para animar a los discípulos que hicieran lo mismo, que fueran a tener intimidad con el Padre. Pero ellos estaban dormidos. Mientras que Jesús se entregaba a la muerte, ellos estaban dormidos. Los discípulos no oraron, pero descansaron. No, pastor, es que a las 6 de la mañana es muy temprano. Tú no sabes a qué horas me acuesto yo. Gente el sábado levantándose a las 10 de la mañana. Sin tener una intimidad con el Señor temprano en la mañana. No, déjame que yo oro después, déjame descansar. Déjame descansar. Algunas veces tenemos que descansar en su presencia. Estaban dormidos a causa de la tristeza. Jesús estaba triste, pero fue al Padre. Ellos estaban tristes, pero se durmieron. Pero aunque te duermas, la base del problema sigue allí. Cuando te despiertes, aunque te duermas. Cuando venga la tristeza y el sufrimiento, tenemos que velar y orar, dijo Cristo. Velen y oren para no entrar en tentación. La batalla espiritual, escúchame bien esto. La batalla espiritual a menudo se gana o se pierde antes de la crisis. ¿En qué momento se gana o se pierde? Cuando oras o no oras. Si no podemos velar y orar una hora, difícilmente podremos resistir la tentación en el momento de la presión extrema. Si no podemos orar ni una hora, ni media hora, ni 5 minutos, difícilmente vamos a poder rechazar la tentación. Hay una guerra que no se pelea de pie, sino de rodillas. ¡Qué ironía! Escúcheme bien esto. ¡Qué ironía! Que el único de los 12 que se quedó despierto fue el que lo entregó. ¡Qué ironía! Que los cristianos, mientras estamos durmiendo, Satanás está obrando. Tenemos que levantarnos, iglesia. Mientras estamos dormidos espiritualmente, Satanás está obrando en nuestros hogares. Satanás está tentando a nuestras esposas. Satanás está tentando a nuestros hijos mientras el hombre está dormido todavía. Hay una batalla espiritual de parte de Satanás que él quiere, en donde él quiere acabarnos. Pero tenemos que pelear esa batalla. En el Getsemaní terminó. Jesús nos da el ejemplo. Jesús nos enseña que podemos llegar al Padre con confianza y decirle Abba. Jesús nos enseña que podemos llegar al Padre sin máscaras, mostrando nuestra agonía. Jesús nos enseña que no podemos obrar en nuestras propias fuerzas y tenemos que depender de Él, porque nuestra carne es débil. Jesús nos enseña también, iglesia amada, que debemos llegar al Padre en sumisión y obediencia a la voluntad del Padre. A pesar del dolor que significa obedecerle, Él sabía que había un bien superior. Escúchame bien, es infinitamente mejor sudar sangre que no hacer la voluntad de Dios. Jesús tenía que tomar la copa hasta la última gota para que el Dios de toda justicia pudiera recibirnos en su presencia. Él tenía que sufrir el infierno para que nosotros no fuéramos a ese lugar horrible. Y este es el amor de Dios, y termino, iglesia. Porque de tal manera, te lo voy a repetir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que toda aquella persona que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que toda aquella persona que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo no sé si este es la última prédica que vas a poder escuchar en tu vida. No sé si sea la última prédica que yo voy a tener que predicar, porque nuestra vida no está asegurada para el mañana. Lo único que yo sé es que hoy se expuso un Jesús que está dispuesto a tomar, que estuvo dispuesto a tomar la copa de la ira de Dios
para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Si solo corres a Él en arrepentimiento y fe, si solo te arrepientes de tus pecados y le dices, Señor, te necesito, Señor, gracias por poner tu vida, gracias por sufrir en el Getsemaní, gracias por ser triturado en el Getsemaní, gracias, Señor, yo me he debido tomar la copa, no tú, fueron mis pecados, no tus pecados, por eso tu agonía, Señor, gracias, humildemente vengo ante ti a adorarte, diciéndote gracias en gratitud, Señor. Si solo tú puedes hacer esto, si solo nosotros podemos hacer esto, entonces tendrás vida eterna, entonces el camino al Padre estará abierto para ti, aunque estrecho va a ser seguro. Gracias, Señor. Te entregamos, Señor, nuestra vida en arrepentimiento y fe, Señor. Gracias. Dios nos permita, Señor, tú nos permitas entender las profundidades de tu obra que han sido predicadas el día de hoy. Tú viviste el infierno para que nosotros no tuviéramos que ir al infierno. Gracias, Señor, el perfecto lleno de pecados. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos y te adoramos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Corre a los pies de Jesús. Humilde, humillada y con arrepentimiento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias te damos, Señor, por esta palabra tan hermosa, Señor. La creemos con nuestro corazón y la proclamamos en esta hora, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor